Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día quiero hacer un video respecto a varios mails que me llegaron, que me piden algunas recomendaciones sobre literatura, sobre novelas, cómics de Star Wars, a propósito del programa que hicimos la otra vez. Este va a ser un video totalmente independiente de nuestro programa habitual. Y tomo esa inquietud porque hay tanta información, como ya hemos conversado, que lleva a distintas confusiones. Por lo tanto, voy a hacer algunos videos que van a tratar de hacer algunas recomendaciones, no todo, por supuesto, porque es demasiado, pero sí algunas de las cosas que me interesa que ustedes conozcan o que sepan que existen, porque de esta manera vamos a poder tener un lenguaje común para estas diferentes cosas. Lo primero que uno tiene que conocer al conversar de este tema de Star Wars es que el guión, como ustedes ya saben, no se genera momentos antes de hacer la película, no se genera ni el año anterior, ni, ni, eh, ni unos meses antes, sino que son mucho tiempo previo. Son aproximadamente 4 años antes. El primer borrador es del año 74. Por lo tanto, cuando uno hace un guión, va mutando lo que uno va escribiendo hasta llegar al resultado final, que fue el que se ve en la película. Incluso en la película muchas veces varía respecto al guión definitivo. Se van haciendo todas las modificaciones. Bueno, ¿a qué voy eso? De que originalmente este guión era totalmente distinto a la versión final que vimos en la película, y esto es como va a ser el punto cero, porque de ese guión se tomaron muchas ideas, se adaptó a un cómic el año 2013 y se creó, por lo tanto, nada que ver con Star Wars, pero sí tiene que ver con el guión original, y es este cómic que se llama The Star Wars, la Guerra de las Galaxias. The Star Wars. ¿Y cuál es la gracia de este cómic? En fondo es, como ya les dije, una muestra del guión original. El guión original, donde vemos los personajes totalmente distintos. Vemos también que en la elaboración del cómic se utilizaron los borradores de los distintos personajes. Por ejemplo, Tripio es con la versión original mucho más parecido al Robot María de Metrópoli. Luke Skywalker no era un granjero, sino que era un gran soldado. Las naves tampoco eran como están descritas ahora. Darth Vader tampoco era como está descrito ahora. Por lo tanto, es totalmente diferente. Es una historia distinta con algunas similitudes, algunos personajes. Básicamente Chewbacca era así, verde, muy parecido al personaje que después se recicló para Rebels. Por lo tanto, esto es bien interesante, casi como una cosa arqueológica, más que tenga que ver propiamente tal con lo que viene después. Pero sí es muy interesante de considerar de que este cómic, que es del año 2013, está basado en el guión original. ¿Ya? Cerramos ese paréntesis que es como la introducción de este tema. Bueno, la película salió en el año 1977, pero se producía fenómenos muy, muy distintos a lo que pasa ahora. Era en una época en que el spoiler no importaba, no existía mucho. Por lo tanto, la novela Star Wars salió algunos meses antes. Salió 6 meses antes de la película. Y uno lo podía comprar, lo podía leer, podía saber de qué se trataba. ¿Cuál es el problema? Esta novela no había nada antes de Star Wars. Por lo tanto, esta novela se basó en el guión definitivo, en el guión final, el guión con el que grabaron la película. Por lo tanto, al no haber nada, solamente hay algunas descripciones muy generales o bien incorrectas de naves, de lugares, de situaciones. Entonces, claro, es bien interesante por ese lado, al fondo, porque está tomado del guión, pero tiene muchas incongruencias y tampoco tiene ninguna interrelación con lo que vino después. Entonces es un producto totalmente independiente incluso de la película, ¿ya? A pesar de que después cuando veamos Legends, se dieron cuenta que Legends incluía la película con su novelización y su cómic. Pero, como ya les dije, este
primer intento de novelización, que a todo esto no lo hizo George Lucas, como dice ahí, sino que lo hizo Alan Dean Foster, que fue su escritor fantasma. Fue un intento muy, muy interesante, que uno lo tiene que leer si uno es bien fanático, pero tiene bastantes incongruencias o incluso contradicciones respecto al futuro, al trabajo futuro. Entonces, eso es lo primero que salió. Y después de eso que salió, salió el cómic. Salió este cómic, que es el cómic de Marvel, que también salió en abril, un mes antes. Un mes antes comenzó a salir semanalmente, o cada 15 días, algo así. Por lo tanto, no alcanzó a salir ni siquiera el episodio 4 o el Star Wars completo antes de estrenarse la película. Entonces, los derechos la tuvo Marvel, los derechos los consiguió una vez que Stan Lee supo, porque no quería, una vez que supo que estaba Alex Guinness involucrado en la película, ahí recién dijo, ya, perfecto, hagan nomás los cómics, compremos los derechos. Y el dibujo es muy de la época, miren, muy, muy de la época, con fondos prácticamente solamente de un color, con movimientos, etcétera. Y los 6 primeros números que salieron correspondió a la película. Y después siguió. Más adelante siguió sacando números de forma individual. Esta es una reedición que hizo Planeta. Salían en los kioscos. Son perfectamente conseguibles. Yo tengo algunos nomás. A mí me interesaba tener más la película. La película original. Y como mucho no le gustó, como ya lo mencioné anteriormente, con los 40 años de la película se reeditó como edición especial ese mismo cómic, pero con un pintado nuevo. Entonces, el pintado que tanto hacía ruido, ahora se arreglaron los fondos, está mucho más pintado y mucho mejor. Por lo tanto, si quieren leer algo, pueden leer el antiguo, o si les molesta un poco, pueden conseguirse el original. Es exactamente igual, pero con otro pintado. Y en un tomo toda la película. Bueno, y ahí salió, y ahí continuó los números, hasta que completaron 107 números y 3 anuales. Obviamente, se fueron por derroteros totalmente diferentes. No tiene ninguna relación con la película, las películas que vinieron, excepto el Imperio Contraataca, que hicieron del número 39 al 44, pero después nuevamente siguieron desde el 44 hasta el 107 con una historia totalmente diferente. Entonces no tiene ninguna relación con las películas, no tiene ninguna conexión. Así que también se considera que no es canon. Por otra parte, Inglaterra también tenía su sucursal de cómics y sacó la versión de Star Wars Weekly, semanalmente, con sus propios autores, con sus propios escritores, sus propios dibujantes. Entre ellos tenemos a un joven Alan Moore que hizo algunos libretos, algunos guiones para estos cómics. También no tienen nada que ver canónicamente con el resto de la saga, pero también está interesante conocerlo, que también existen unos cómics tanto de Marvel a nivel de Estados Unidos como a nivel de Inglaterra. Se estrena, por una parte, esta novela, que es El Ojo de la Mente, también de Alan Dean Foster. Esta es la portada del cómic, que es la misma portada que se utilizó para la novela en esa época. El cómic salió mucho más adelante, el cómic salió en el año 95, recién. Pero la novela salió en el año 78 y fue la primera novela autorizada por George Lucas para continuar la historia. Ahora, es una continuación media pilla. ¿Por qué? Porque en el fondo Alan Dean Foster se había comprometido a escribir el guión de la primera película. Esto se comprometió a ser un escritor fantasma, que no saliera su nombre, a cambio de que le dejaran escribir una continuación de la película. Y George Lucas, pensándolo con el signo peso, diciendo que él estaba seguro de que esa película iba a ser un fracaso, que en realidad nadie la iba a pescar, dijo, perfecto, escribe una continuación. Entonces él decía,
edito la continuación como libro. Si la película le va bien, utilizo ese libro como el guión de la continuación, y si me va mal, por último gano plata igual con la novela. Entonces lo pensó por eso, y a raíz del éxito que tuvo, se pensó en un primer momento que podía ser la continuación, aunque George Lucas ahí ya le vino la idea de que su historia era su historia y él tenía que hacerla y que nadie iba a meterse en su guión. Por lo tanto, descartó totalmente las ideas del ojo de la mente. Y esa portada, por ejemplo, la hizo Ross McGuire, el mismo que hizo los diseños de la película, pero como había unos problemas de derechos de autor, del traspaso al papel, no podía colocar las caras de los actores. Por eso que están de espalda. Bueno, y El Ojo de la Mente en realidad es una continuación, pero es una continuación que tampoco tiene nada que ver con el canon, porque el final es muy diferente, por un lado. Bueno, spoiler, da lo mismo. Se da por muerto a Vader, ¿ya? Y por otro lado, ya se activaba una pequeña relación amorosa entre Leia y Luke. Entonces, nada que ver, obviamente, con lo que pasaba. Y era una película que era mucho más pequeña, pasaba en un puro planeta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, también es una rareza, es como la primera novela que salió dentro de este universo expandido que se estaba formando, que todavía no se llamaba como tal, por eso que este video le puse antes del universo expandido. Bueno, y el año 78 de Efesio, que es el Holiday Special, que ya hemos conversado muchas veces, que es una forma que tenían las distintas producciones de hacer un especial navideño que se hacía para televisión, que George Lucas no tuvo mucho que ver con esto, sino que más que nada puso la firma, cobró y después vio el producto final y fue espantoso. Por lo tanto, él reniega hasta el día de hoy que exista eso, a pesar de que con la nueva administración de Disney se ha recanonizado algunos personajes, algunas situaciones, pero como tal, como historia, nada. Lo único interesante que podríamos nombrar es que salió por primera vez Boba Fett como un dibujo animado, y no mucho más. No mucho más. El resto es horrible, horrible, espantoso. Bueno, el año 79, 80 por ahí, empezó a salir también los cómics de Star Wars para las tiras cómics, para los diarios. Entonces, veamos, ahí está. Los diarios de Estados Unidos, que nunca llegaron a Chile, salían algunas tiras que eran así, 9 viñetas y iban contando una historia que iba por semanas y semanas. Entonces también ya, incluso hay algunas recopilaciones que uno puede buscar en internet y ya la tienen, ya se vendió estas recopilaciones que tampoco tienen que ver con el canon propiamente tal. Pero de todas maneras son interesantes de consignar para poder ver que existían otras cosas. Finalmente, el año 79 y 80 se editó una novela que es una novela también de un universo expandido, que es la novela Han Solo Adventures, las aventuras de Han Solo, y que la única condición que puso George Lucas fue que se situara 10 años, o bien atrás en el fondo, que no tuviera nada que ver, ninguna relación ni con las películas ni con el Imperio. Por lo tanto, los sitios de años atrás de A New Hope. Por lo tanto, ni siquiera nombró el Imperio. Dijo que Han Solo junto con Chewbacca hicieron unas aventuras en otro cuadrante de la galaxia, el sector corporativo, por lo tanto estaba lejos del Imperio. También absolutamente fuera del canon actual. Ya, pues, eso yo lo quería contar como primera parte, antes del universo expandido. Después vino el Imperio Contraataca, junto con su novela de Donald Glut en abril del 80, un mes antes del estreno de la película. Y finalmente la película Regreso al Jedi fue en mayo, y un poquito antes también estuvo la novela. Dicho esto, la novela del Regreso al Jedi para mí es la mejor, porque ya están todos los elementos que están formando parte de esta saga, por lo tanto estaban bien conjugados, y también están varias escenas que fueron eliminadas de la película, del montaje final, estaban en el guión final, por lo tanto están en la película. Entonces esas son las 3 películas con sus respectivos novelas,
y sobre todo el cómic del episodio 5, que salió dentro de la colección de Marvel, y el cómic del Regreso del Jedi fue extra, fueron como números extra, ya al no tener ninguna relación con los cómics que se estaban haciendo en esos momentos. Bueno, amigos, eso es por hoy. El primer capítulo de esta serie que voy a hacer sobre recomendaciones de Star Wars para que vayan leyendo. ¿De dónde saqué todas estas cosas? ¿Me dice usted? ¿Dónde invento tantas cosas? No, fundamentalmente de este libro que se llama Star Wars Año a Año. Entonces aquí se va revisando año a año lo que se hizo de todo el mundo de Star Wars. Vamos a seguir en un próximo video pronto con la segunda parte hasta que se forma propiamente tal el universo expandido. ¿Ya? Un abrazo y me escriben, por favor, qué les pareció y qué otra recomendación les gustaría que yo pudiera hacer. Estas son cosas anexas al programa Ochentennial, pero sí yo creo que son bien interesantes para que complementemos la información que se entrega en los capítulos. Así que nos vemos y hasta pronto. Adiós.